Muy buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de donde usted se encuentre. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Omar de Gracia y trabajo en el Ministerio de Comunicaciones de nuestra iglesia, Soldados de la Cruz de Cristo. Y estamos de nuevo con ustedes con la semana de actividades bajo el título Buenas semillas, bien sembradas, buenos frutos se cosecharán. Trayéndoles en esta ocasión un tema de mucha importancia, pues nos han llegado un buen número de emails con preguntas, inquietudes al respecto, y queremos hacer lo que está a nuestro alcance para ahondar sobre este tema que hemos titulado Derechos de autor para música y libros. Queremos declarar primero que no soy abogado, ni tampoco intento persuadir su voluntad ni influenciar su opinión. Nuestra única intención es específicamente la de informar y lógicamente de la manera más correcta, pero sí le pedimos que usted corrobore por su cuenta la información obtenida. No obstante, sí deseamos que esta le sea de bendición. Creo que cada uno de nosotros tenemos un conocimiento básico acerca de lo que es ser dueños de algo. Es decir, si usted tiene una casa o un edificio, entonces sabe lo que es tener bienes y raíces o bienes raíces o bienes inmuebles, es decir, algo que no se mueve, que la estructura está fija en la tierra, como jardines, casas, puentes, pozos, chozas, etc. Y tal vez también conozca algo sobre lo que es propiedad personal, lo que está dentro de las cosas que hemos mencionado, como son zapatos, muebles, electrodomésticos, etcétera, etcétera, hasta sus trastes, sus perfumes, su ropa. Es decir, todo eso es propiedad personal. ¿Qué sabemos sobre lo que es propiedad intelectual? Algo que es intangible, que algo que no podemos tocar a simple vista. A esto le han llamado los expertos propiedad intelectual y cubre a varias áreas como patentes, marcas registradas, secretos comerciales, pero en este caso queremos hablar específicamente sobre derechos de autor. Cuando usted hace un escrito o tiene una inspiración de Dios que puede usar o quiere usar para una canción espiritual, o para un artículo de la mesa de fe, o para una poesía, o una inspiración para un mensaje, ya eso es propiedad intelectual suya, y de hecho ella tiene derechos de autor sobre esa composición, sobre esa obra, siempre y cuando exista una copia original o partitura, ¿no? O grabación en cualquier formato de audio o un video como prueba de que usted fue el autor. Los derechos de autor, de acuerdo al convenio de Berna, dice que nacen con la obra literaria, científica o artística de su autor. El convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886 lo dice de esa manera, vigente desde el 5 de diciembre del 87. Y entonces, de acuerdo a este convenio, ellos señalan que el derecho de autor nace con la obra y no depende realmente de ninguna formalidad. Entonces resalta la pregunta: ¿hace falta registrar mis canciones, mi inspiración? ¿Será necesaria una prueba o derecho de autor para mis artículos, para mi creación, mi inspiración, como decíamos? Y la respuesta es sí. Es necesario que se registre tus inspiraciones, canciones, tus obras literarias, para comprobar que es de tu propiedad intelectual, es decir, que es de tu autoría. No es obligado, pero sí es requerido en caso de un reclamo, que yo creo que no pasaría en nuestro caso, pero es bueno tener un récord de quién fue su autor, ¿no? Al registrar una canción de tu inspiración, podrás entonces ejercer de la manera más sencilla tus derechos de autor y mediante acciones legales, si es necesario, proteger tu obra de posibles plagios o usos no autorizados. Como dijimos, este es un video informativo. Tome usted la parte de este video que le sirve a usted. Lógicamente, algunas de estas cosas aplican al entorno secular y pues es otra manera la que se aplicaría a ellos, como
ganancias económicas, que vamos a aclarar esto un poquito más adelante. Y también aclararemos o añadiremos un video sobre cómo hacerlo. Dejaremos enlaces aquí en la parte inferior de esta página, de este video, para que tenga más facilidad su acceso a los sitios web. Considerando, claro está, que cada país tiene distintas oficinas para este proceso y que hay leyes particulares que influyen en este trámite. Pero por lo general el proceso de registro es muy similar, tanto aquí como en México, en Panamá, en Argentina, en Chile. Solo es cosa de localizar la entidad u organismo nacional que se encarga de tramitar estos registros de propiedades intelectuales en su localidad y llenar las solicitudes correspondientes. Esto incluso se puede hacer en algunas ocasiones en línea, en los sitios web de estas entidades de registro. Entonces, ¿qué es un derecho de autor? Los derechos de autor, un copyright, es una licencia, literalmente es un documento que otorga al propietario el derecho exclusivo sobre una obra determinada durante un periodo de tiempo limitado, porque tampoco es para siempre. Para que una obra sea susceptible a ser protegida por el derecho de autor, debe de ser original y estar fijada en forma tangible. Acuérdense que estamos hablando de propiedad intelectual que es intangible, y al momento que usted lo pone en algo tangible como un papel, un vinilo o un CD, o incluso en forma digital, es protegible, ¿no? Y hay muchas cosas, muchas obras, muchos trabajos que se pueden proteger, que son objetos a tener un registro de derechos de autor, es decir, que puede obtener un copyright. Algunas de estas obras incluyen obras literarias originales, en el caso de nosotros obras dramáticas, incluso representaciones, coreografías, obras musicales, obras audiovisuales y otras obras artísticas y gráficas de su propia inspiración, como el logo de un grupo o la portada de un álbum incluso. También incluyen poesías, tal vez no tanto en nuestro caso como novelas y películas, pero sí, como decíamos, representaciones, canciones, programas incluso de informática, coreografías de danza, bellas artes y tantas otras obras que pueden ser registradas como para obtener derechos de autor. Nosotros como iglesia sería, creo que más tocante al área de poesías, de inspiraciones artísticas, canciones espirituales. Yo sé que en nuestra iglesia contamos con grandes y talentosos elementos que nos motivan con sus inspiraciones, autores de cantos, de coros incluso. Entonces no estaría de más proteger o acreditar correctamente a nuestros autores, y realmente es muy sencillo y no es muy costoso. Un precio promedio para este trámite es de $40 y requiere algunos minutos de su tiempo. La ley de derechos de autor no protege los hechos o ciertas ideas o sistemas o métodos de operación. Los derechos de autor no protegen los títulos o los nombres de los grupos. Si ustedes se acuerdan, teníamos aquel cuarteto Arpas de Sion, por ejemplo, y el trío de Jalapa, o el cuarteto Mensajeros de Luz, o algún otro nombre de su grupo. No es para esto. Para proteger este tipo de propiedad intelectual se aplica otro método, como decíamos, las patentes, las marcas registradas. Estamos hablando específicamente cómo protegemos una creación intelectual en obra musical, en un escrito de un cuento, una poesía, un artículo. Y para lo que es registrar una marca comercial o una imagen corporativa de una institución, lo vamos a tratar, Dios mediante, en un video aparte más adelante. Entonces estamos hablando aquí particularmente de cómo registrar o el registro de un derecho de autor sobre una inspiración mía, suya, una inspiración musical de alguien de nuestra iglesia que, inspirado por Dios, nos facilita, ¿no?, una poesía, un mensaje escrito, una canción o un artículo motivador, entre otras obras que pueden ser registradas.
sería ideal que si usted es un compositor, si usted es un autor, que registre sus canciones. Como decíamos, es algo no obligado, es totalmente voluntario. Si usted quiere tener un récord o un crédito que diga, bueno, yo fui el que escribí tal himno o tal canción, incluso nos puede proteger ante otras entidades religiosas, ¿no? Es bueno hacerlo. Nada más es cosa de localizar el organismo legal de su país para lograr este trámite. Y como dije anteriormente, dejaremos unos enlaces aquí en la parte inferior de los sitios web que hemos encontrado que ayudan a hacer estos trámites. En el caso de, específicamente hablamos de una obra musical, es única porque cada canción, lo que conviene lo tocante a la creación de una obra musical, tiene dos derechos de autor. Uno de ellos es el derecho de autor de la canción misma, es decir, la composición musical, que consiste en la letra y la música que se le adhiere a esa letra, el ritmo, el tono, la instrumentación. Y el otro registro es el derecho de autor de la grabación del sonido o grabación maestra en sí, ya en composición audible. Esta entidad te dará un registro público en el que inscribes ambos derechos de tu canción y tu nombre como autor y creador. Como lo habíamos dicho, no es necesario. El registro como compositor te da protección para la música y letra. No es necesario que tú hagas ambas cosas. Si quieres que nada más te den o obtener el registro para nada más la música, por ejemplo, también lo puedes hacer, o ambas cosas. Asimismo tendrás la flexibilidad de registrar más canciones. Si gustas, puedes hasta registrar un álbum completo, o si es un volumen de poesías o de inspiraciones propias, también puedes hacerlo una por una, o puedes hacer una composición completa, por decir, una edición completa de poesías o de artículos que tú quieras publicar y compartir con los demás. Algunos países permiten, y los tenemos aquí abajo, los que hemos encontrado, registrar canciones en línea a través de la página web de ellos, del organismo encargado de la propiedad intelectual. El organismo te solicitará completar un formulario en línea de inscripción, que varía según la canción sea inédita o no, es decir, que haya sido grabada ya y difundida públicamente. También debes entregar un documento de identidad como nombre, dirección, número de teléfono, etcétera, email, y pagar los impuestos de registro, que, como dijimos anteriormente, tiene un averaje, un promedio de 40, 30 dólares, y creo que no es muy gravoso, ¿no? La cantidad. Deberás también aportar documentos que acrediten tu autoría de la canción o de esa obra artística, y es probable que soliciten la partitura e indicar el género musical, el número de compases, incluso la duración de la obra, etc. Esto suena más complicado de lo que realmente es. Ahora, puedes optar por solo registrar tu inspiración escrita y después registrar el acompañamiento musical. Y si esto se te hace muy difícil, pues puedes contactarte con el Ministerio de Música de nuestra iglesia para solicitar ayuda en cuanto a asesoría a un arreglo musical, y puedes contactarte con nosotros para que te asesoremos sobre cómo hacer el registro en línea de tu creatividad, de tu inspiración. Entonces, ¿cuáles son los beneficios o qué hace realmente un copyright, un registro de esos de derechos de autor? Bueno, son realmente 5 pasos o 5 derechos que te da tener el derecho de autor. Número 1, te da el derecho de reproducir la obra, es decir, hacerla en forma mecánica de un cassette, un CD, descarga incluso, o vinilos, se puede hacer también. Número 2, te da el derecho de distribuir la obra, ponerlo en forma música a disposición al público.
En estos días tenemos varias plataformas digitales que pueden ser usadas para hacer las descargas esas de tu música, de tu creatividad. Número 3, te permite preparar obras derivadas de esa inspiración y lógicamente acreditarlo correctamente a tu inspiración, a tu creatividad. Número 4, ejecutar públicamente la obra, es decir, en un concierto, en la radio, en otras plataformas como Facebook, como YouTube, etcétera, te da ese derecho. Y número 5, te da el derecho de exhibir públicamente la obra. Esto significa que el propietario tiene el derecho único y exclusivo de distribuir públicamente copias de la obra mediante venta, alquiler o arrendamiento, como le llamen, y de ejecutar o exhibir públicamente la obra. Como dijimos, tal vez el derecho número 5 no aplica mucho a nuestro caso, pero sí no deja de ser algo importante tal vez para un futuro, si Dios así nos lo permite. La propiedad de un derecho de autor pertenece al autor y, como habíamos dicho anteriormente, no es para siempre. Una vez que usted registra y obtiene su título de ese derecho de autor, usted tiene derechos el tiempo de su vida y 70 años después de que usted falleció. Esto permite a sus herederos, al heredero del propietario, en este caso, por ejemplo, tal vez no aplica mucho a nosotros, pero le permite a sus herederos, a sus hijos, sus nietos, monetizar las obras, además de otros derivados que tienen que ver con esa creación, para beneficio de la familia. Repetimos, en nuestro caso sería un poco diferente en cuanto a ganancias, ¿no? Pero sí es bonito porque queda un registro para un buen número de años, en el caso de varios himnos de nuestro himnario, que son inspiración de autores de nuestra iglesia incluso, y es lindo cuando sabemos quién lo escribió, cuál fue su inspiración para escribir este himno o el artículo, y que fue de bendición cuando él escribió esto para su vida personal, y fue de bendición para muchas otras vidas que fueron edificadas al escuchar estas inspiraciones de nuestros autores. Esta herencia queda más segura, ¿no? En una forma legal, si se puede decir, incluso ante otras instituciones en nuestro mundo cristiano. Alguna creación de nuestros himnos que tal vez en algún futuro se puedan colar, ¿no?, a himnarios de otras instituciones religiosas. Tal vez no está de más que al menos sea acreditado el autor y que sea acreditada la persona y a la institución también, que fue parte del crecimiento espiritual de este autor. Esperamos que la información obtenida en este video le sea de bendición, y recuerde que tenemos la parte número 2 de este video, en el que mostramos la manera o los pasos a seguir para hacer este trámite, este derecho o este registro de un derecho de autor. Muchas gracias por su tiempo y que Dios le bendiga.